Hola, bienvenidos a estos cursos de contabilidad. En esta oportunidad vamos a ver cómo calcular la inflación, el RECPAM, sobre los intereses. Para eso vamos a tener dos casos. Uno en el cual la deuda se cancela en el mismo año, es decir, antes del cierre del ejercicio, y en el otro caso se va a cancelar después del cierre, porque se diferencia en una pequeña parte. Esto que voy a explicar en el ejemplo, vamos a ver un interés negativo porque se genera a través de una compra, pero si hiciésemos una venta, es decir, que se generase un interés positivo, tendría la misma lógica, o sea que sirve para los dos. Bueno, en este caso tenemos el primero, cancelación antes del cierre. El 1 de marzo se compran mercaderías por 100.000 más un interés del 10% a 60 días. El 30 de abril se paga la deuda en efectivo y el cierre del ejercicio es el 30 de junio y nos da los coeficientes de abril y de marzo. Entonces vamos a registrar las operaciones. El 1 de marzo del X1 se compran mercaderías, que sería un activo que aumenta por 100.000 pesos. Vamos a tener intereses negativos a devengar, que va a ser una regularizadora del pasivo que aumenta y va a ser el 10% de 100.000. Y todo esto se le debe a los proveedores, que va a ser un pasivo que aumenta por 110.000. Luego, el 30 de abril del X1, vamos a devengar el total de los intereses. Acá, claro, el que quiera devengar en forma proporcional a fin de cada mes, lo puede hacer, total, no afecta el cálculo de la inflación. Yo opté por hacer la forma más abreviada, que es calcular todos los intereses devengados. Entonces vamos a tener intereses perdidos, que va a ser un resultado negativo que aumenta por los 10.000 pesos completos, y damos de baja los intereses negativos a devengar, que va a ser una regularizadora del pasivo que disminuye. Y con esa misma fecha, 30 de abril del X1, pagaríamos la deuda con el proveedor, así que el pasivo disminuiría y también disminuye la caja, ya que el enunciado decía que se pagaba en efectivo. Estos son los asientos comunes y corrientes. Ahora vamos a calcular la inflación de los intereses. Para eso vamos a tener en cuenta la operación al contado. En este caso, como fue una compra, el valor de las mercaderías al contado. Pero si hubiese sido una venta, sería el valor de la venta al contado. En este caso era 100.000. La inflación del mes de la compra, el coeficiente sería 1,30, que es el de marzo, porque yo compré en marzo. Con lo cual, el valor ajustado o actualizado de la compra es 130.000. ¿Qué significa esto? Que los 100.000 pesos de marzo a junio, que es cuando cierra el balance, equivale a 130.000 pesos por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, que yo lo que compraba en marzo por 100.000, hoy si lo quiero comprar tendría que contar con 130.000 pesos. Luego comparo el valor pagado. Yo pagué 110.000 pesos, que es el valor que le pagué a mis proveedores. ¿Cuándo se lo pagué? Se lo pagué en abril, con lo cual el coeficiente que voy a usar es 1,20, que es el de abril. Así que el pago ajustado o actualizado sería 132.000 pesos. Lo mismo, cuando yo pagué en abril 110.000 pesos, ese valor equivale al cierre a 132.000 pesos. Bien, ¿y ahora qué hago? Miro la diferencia, que la diferencia van a ser los intereses reales entre el pago actualizado y el valor de compra actualizado. Es decir, que el interés real es de 2.000 pesos. ¿Por qué? Si yo pagué 10.000 de intereses y porque 8.000, que es la diferencia, es lo que corresponde a la inflación y los otros 2.000 realmente son pérdida por intereses. El interés contabilizado entonces dijimos que era de 10.000 pesos, con lo cual el RECPAM es la diferencia entre el interés contabilizado y el interés real que surge por diferencia. Entonces, ¿cómo haría este asiento? Tendría RECPAM por 8.000 pesos y daría de baja los intereses perdidos por 8.000 pesos. Bien, entonces, repito,
Comparando con valores al cierre, la compra equivale a 130 y el valor pagado a 132, como que pagué 2.000 pesos de más. Entonces, esos son los verdaderos intereses o resultado financiero de la operación. Todo lo demás que pagué es RECPAM, es inflación. Ahora vamos a ver el caso en donde al cierre no cancelé la deuda porque vence después del cierre. En este caso puse que la compra se hacía el 1 de marzo por 100.000, el interés era del 15% porque era a 90 días. El cierre del balance para este caso es el 30 de abril. Y acá tenemos los coeficientes, que para marzo es 1,10 y para abril 1 porque es el mes de cierre. Entonces, con fecha 1 de marzo del X1 vamos a tener la compra de las mercaderías por una activa comenta por 100.000 pesos. Vamos a tener intereses negativos a devengar, que es una regularizadora del pasivo que aumenta por el 15% en este caso, de 100.000, contra proveedores, que va a ser un pasivo que aumenta por 115.000 pesos. Al cierre, que es el 30 de abril, vamos a tener, 30 de abril del X1, vamos a tener intereses perdidos, que es un resultado negativo que aumenta en forma proporcional, sería los 15.000 dividido 90 por 60, ya que habían pasado todo el mes de marzo y todo el mes de abril, pasaron 60 días. Así que tenemos 115.000 dividido 90, que es el plazo total que me había dado mi proveedor, por 60, que son los días que pasaron. Y lo doy de baja de los intereses negativos a devengar, que va a ser una regularizadora del pasivo que disminuye por 10.000 pesos. Estos son los asientos de la contabilidad básica. Ahora vamos a ver el cálculo de los intereses. Entonces vamos a tener, como en la primera parte, exactamente igual. Vamos a poner el cálculo del valor de la compra al contado. Recuerden que si estoy analizando las ventas sería igual, el mismo procedimiento, digamos. La operación al contado es de 100.000 pesos. El coeficiente de inflación era 1,10, con lo cual el valor actualizado era 110.000 pesos. Es decir, que el poder adquisitivo que tenía en marzo estos 100.000 pesos a abril, que es el mes de cierre, equivalen a 110. Y acá, en vez de analizar el valor pagado, porque aún no se pagó, vamos a poner el monto adeudado, o sea, la deuda al 30 de abril del X1, que es el mes de cierre. ¿Y cuál sería el monto adeudado? Bueno, sería los 115.000 pesos que le debo al proveedor, menos los intereses que no están devengados. ¿Cuánto es lo que no se devengó aún? 5.000 pesos, porque de los 15.000 ya se habían devengado 10.000. Así que solamente faltaban 5.000 pesos por devengarse. O sea que la deuda al 30 de abril es 110.000 pesos. Entonces, justo y de casualidad, no es que siempre de así, equivale al valor de compra actualizado. ¿Qué significa esto? Que la inflación fue exactamente igual al interés devengado durante la fecha. Fíjense que es cierto, porque de marzo a abril hubo un 10% de inflación y el interés es del 5% mensual, porque si es 15% 90 días, a 60 días va a ser el 10%. Así que, de casualidad, el porcentaje de inflación y el porcentaje de interés es el mismo, con lo cual el interés sería cero, ya que los 10.000 pesos corresponden a la inflación, no hay intereses acá. En este caso en particular, les repito, porque el porcentaje de interés era igual al porcentaje de inflación, no significa que siempre les dé igual. Entonces acá sería RECPAM a intereses perdidos por los 10.000 pesos que teníamos contabilizado como interés perdido por el devengamiento proporcional de los 60 días. Ay, me puse un cero de más. Bueno, espero que haya quedado claro cómo calcular la inflación sobre los intereses. Recuerden que lo hice en este ejemplo sobre intereses perdidos, pero mismo procedimiento se hace sobre intereses ganados. Nos vemos en el próximo video.